Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a otro video respecto a la materia de Derecho Administrativo. El día de hoy, como ya lo vimos en el título, veremos a los organismos paraestatales denominados fideicomisos, ¿no? Como ya lo hemos platicado en clases pasadas, la organización en nuestro país está de dos formas, y en la que respecta a la organización paraestatal está integrada por los órganos descentralizados, por las empresas de participación estatal, así como por los fideicomisos. Y es justamente lo que vamos a platicar el día de hoy respecto a esta figura jurídica. Hay que destacar que en el tema del fideicomiso es una figura que desde hace muchos siglos fue concebida en otras partes del mundo, específicamente en Roma, en Grecia, en Inglaterra, incluso en Estados Unidos. Evidentemente no era conocida con el nombre de fideicomiso, pero sí era una especie, digamos, un antecedente previo al fideicomiso público, tal como lo conocemos en nuestro país, alude a estas figuras jurídicas. En Grecia o en Roma, fue conocido en un momento dado como un tipo de sucesión testamentaria, es decir, en aquellos tiempos no cualquiera persona tenía la capacidad de hacerse de derechos y obligaciones, y mucho menos de adquirir ciertos derechos en temas hereditarios. Por ello es que en su momento se crea esta figura de la sucesión testamentaria, dejando quien heredaba a una cosa o un bien a otra persona al cual le daba en posesión o en administración dicha circunstancia, para que en un momento dado y cuando el fin último o la persona última a la cual se quiere heredar originariamente tenga la capacidad jurídica, esta pueda transferirse, ¿no? En algunos casos, como Inglaterra, se le conoce como albacea, que no es otra cosa cuando se le deposita en manos de una persona la administración de un bien, de unos derechos o una cantidad líquida, para efecto de que en un momento determinado esta se le entregue a la persona para el cual el propietario ha querido, ¿no? Entonces, el fideicomiso, digamos, fue concebido en un primer momento como esa transferencia de bienes o derechos a segundas personas para que éstas las administren y en su momento puedan otorgárselas a un tercero beneficiario. Muchos autores como Alfonso Nava Negrete, Jorge Fernández Ruiz, Gabino Fraga y otros tantos que han escrito sobre el derecho administrativo, específicamente sobre el fideicomiso, refieren que es un negocio jurídico, el fideicomiso como tal, mediante el cual una persona constituye un patrimonio propio o autónomo y que se lo transfiere a un tercero con un fin lícito, ¿no? En el caso de Alfonso Nava Negrete, incluso refiere que más que un negocio es un contrato mercantil. Esto es, al venir el fideicomiso de particulares, más que un negocio debe entenderse como un contrato mercantil. El doctor Jorge Fernández Ruiz, en ese mismo tenor, refiere que el fideicomiso, tal cual, es un negocio jurídico mediante el cual una persona constituye un patrimonio autónomo integrado por determinados bienes de los cuales es propietario o es titular para dedicarlo a un fin lícito específico. La persona que se encargará de llevar a cabo este fin lícito es una institución fiduciaria. En este caso, conforme a lo que establece el doctor Fernández Ruiz, la institución fiduciaria es la que va a asumir la titularidad del patrimonio autónomo fideicomitido. Es decir, digamos que en términos en los antiguos Roma y Grecia, que decían que el fideicomiso era una especie como darle a otra para que administre una cosa o un bien determinado, equiparándolo como un acto de fe.
como un acto de confianza en el cual se le transfiere a otra persona la titularidad de administrar conforme a los términos legales o como los términos que se establezcan en un contrato determinado, pueda llevar a cabo esta actividad. De tal suerte que el fideicomiso, visto como tal, impone ciertos elementos para poderse constituir. En la doctrina refieren que existen diferentes elementos en cual podemos constituir un fideicomiso. Lo primero que se señala es un fideicomitente. Este nombre se le da a la persona que es titular o la que va a constituir el fideicomiso. Esta persona puede ser física o moral y la cual va a transferir sea bienes, cantidades de dinero o derechos, sean derechos presentes o futuros, que son de su propiedad y se lo transfiere a terceras personas. Este es el fideicomitente y es el elemento más importante de todo el fideicomiso. ¿Y por qué es el elemento más importante? Porque es precisamente el fideicomitente quien constituye o quien crea el fideicomiso. Esto es, si no existiera el fideicomitente, si no existiera quien tuviera en su titularidad bienes, dinero o derechos, pues simple y sencillamente no podría constituirse un fideicomiso, porque justamente uno de los elementos, o más bien una de las características que debe tener el fideicomitente es que tenga la capacidad legal de poder constituir un fideicomiso. Esto es, que tenga la titularidad o la propiedad de un bien. Nadie que no sea propietario o titular de un bien puede constituir un fideicomiso. ¿Okay? Entonces, el elemento más importante de todo fideicomiso es el fideicomitente, que es el sujeto, refiero, persona física o moral o una institución, por supuesto, que es la que va a constituir el fideicomiso. El segundo elemento es el fiduciario. ¿Quién es el fiduciario? Es precisamente la institución de crédito, que puede ser una institución nacional de crédito, una banca, ¿no?, que está debidamente autorizada precisamente para administrar los bienes que le ha dado el fideicomitente. Esta administración que hace el fiduciario puede ser para beneficio propio o para beneficio de un tercero. Estos dos elementos importantísimos dentro del fideicomiso, porque el fideicomitente, como ya lo hemos referido, es el que va a transferir los bienes a el fiduciario. Y el fiduciario es justamente la institución de crédito que se va a encargar de administrar debidamente estos bienes, derechos o cantidades en dinero. Un tercer elemento es la finalidad. Y la finalidad tiene que ser fin lícito, que sea posible y evidentemente que esté dentro del marco de la ley. Ya más adelante lo veremos que dentro de los fideicomisos públicos, bueno, la finalidad tendría que ser también el interés general. Pero digamos que en términos generales, la finalidad del fideicomiso es, insisto, que sea posible, que sea determinada y que evidentemente sea lícita. Otro de los elementos son los bienes fideicomitidos. Estos bienes fideicomitidos pueden ser toda clase de bienes y derechos, ¿okay?, insisto, que sean determinados, que sean lícitos y que sean posibles, salvo aquellos que sean estrictamente personales de su titular. Esos, digamos, quedarían fuera de la posibilidad de constituir un fideicomiso. Fuera de estos, insisto, cualquier clase de bienes y derechos puede ser objeto de constituir un fideicomiso. Otro elemento que tenemos dentro del fideicomiso es el fideicomisario.
Este fideicomisario no es tan relevante o tan importante o fundamental o esencial dentro del fideicomiso. ¿Por qué? Dentro del concepto de esta figura jurídica, referíamos que el fideicomitente le transmite al fiduciario sus bienes para que éste lo administre. Pero dicha administración puede ser para beneficio propio, es decir, del fiduciario, o para beneficio de un tercero. En este caso, el fideicomisario. Hay fideicomisos, ya lo vamos a ver más adelante, que quien se aprovecha o quien se beneficia del objeto del fideicomiso es el fiduciario, es decir, la misma persona o la misma banca que lleva a cabo el fideicomiso o la administración del fideicomiso es la que se beneficia. Pero hay otros casos donde el tercero beneficiario es uno diferente a la institución de crédito. Esto es el fideicomisario. Y lo podemos ver en algunos, por ejemplo, programas de desarrollo social o rural o ciudadano, ¿verdad? Donde quien finalmente se beneficia de este fideicomiso puede ser precisamente los ejidatarios, los que se encuentran en alguna situación de vulnerabilidad o algún tipo de clase social o condición socioeconómica que no le permitan alcanzar ciertos niveles de vida, y entonces se han creado fideicomisos especiales precisamente para poder apoyar a este tipo de circunstancias. Entonces, el fideicomisario, es decir, la persona tercera que se podría beneficiar de un fideicomiso, no necesariamente tiene que estar en ella. ¿Por qué? Porque, insistimos, puede ser el mismo fiduciario quien administre y se beneficie del fideicomiso. Y finalmente, el fideicomiso como tal pues atiende a una forma de llevarse a cabo. La doctrina refiere que puede hacerse entre vivos, es decir, particulares, o a través de un testamento. Esto es, que se dé después de la muerte de una persona y que justamente con el testamento pudieran constituir una obligación. En el caso del testamento, en el caso del fideicomiso, igual pudiera generarse a partir de la muerte de alguna persona. Ahora bien, hasta aquí hemos platicado respecto de lo que es un fideicomiso. Pero los fideicomisos, atendiendo al sujeto que va a constituir el mismo, puede ser un fideicomiso público o un fideicomiso privado. En términos generales, como lo hemos explicado hace un rato, podemos decir que el fideicomiso es un contrato por el cual el fideicomitente transmite bienes y cantidades de dinero o derechos de su propiedad a otra persona. Esta persona puede ser física o moral, como lo hemos señalado, puede ser una institución de crédito, la cual se denomina fiduciaria, para que ésta administre o invierta los bienes, ya sea en beneficio propio o, como lo hemos manifestado, en beneficio de un tercero. En caso de que en el fideicomiso exista un beneficio para un tercero, a este le vamos a denominar fideicomisario. Son, digamos, las tres partes o los tres sujetos que intervienen en un fideicomiso. Fideicomitente, el que aporta; fiduciario, el que administra; y, en su caso, fideicomisario, quien se beneficia del fideicomiso. Ahora bien, decíamos hace un rato que los fideicomisos como tal, bajo este concepto del que hemos platicado, pueden ser de dos tipos, atendiendo precisamente a quién constituye o a quién crea el fideicomiso. Si estamos hablando de que el fideicomiso lo pretende hacer una persona física o moral, un particular, entonces estaremos en un fideicomiso privado, que ésta se rige por la Ley General de Títulos y Operaciones de Crédito. Y al estar dentro del derecho privado, pues evidentemente sigue la suerte de lo que dentro de esta rama del derecho se establece.
no es el objeto de nuestra materia, sino la siguiente, que es justamente el fideicomiso público. El fideicomiso público está como cualquier órgano paraestatal. Su fundamento constitucional está en el artículo 90 y en las leyes, tanto en la ley federal de las entidades paraestatales, así como en la ley orgánica de la Administración Pública Federal. Ya aterrizado a lo que conocemos o que se denomina como fideicomiso público, el doctor Jorge Fernández Ruiz refiere que este es un negocio jurídico en la cual una entidad de la administración pública, esta es cualquiera de las que hemos estudiado, puede ser un órgano centralizado, puede ser una empresa de participación estatal, puede ser un organismo descentralizado, cualquiera figura o cualquier entidad de la administración pública, incluso órganos autónomos, también dentro de esta parte pueden constituir fideicomisos públicos el poder legislativo y el poder judicial, ¿verdad? Y esta figura o esta entidad de la administración pública transmite la titularidad de un conjunto de bienes o derechos a una institución fiduciaria para la consecución de un fin lícito, posible y de interés público. Esto es muy importante. A diferencia del fideicomiso privado, donde evidentemente la finalidad, sus únicas limitantes es ser posible, lícito y determinado, y que evidentemente va a buscar un lucro al final del día o la satisfacción de un interés particular. En el caso del fideicomiso público, como cualquier organismo de la administración pública, debe tener como fin último el interés general o el interés social o el interés público. No puede llevar a cabo ninguna actividad un órgano de la administración pública que no sea por encima del interés público. Por eso es muy importante lo que dice el doctor Fernández Ruiz respecto a la fideicomiso público, ¿no? Es cuando un órgano del Estado, de la administración pública, transmite un conjunto de bienes o derechos a una institución fiduciaria. Y esto es muy importante porque, conforme a los términos legales que establece nuestro país, el fiduciario tiene que ser una institución de crédito que esté debidamente autorizada. Por lo regular, estas instituciones de crédito debidamente autorizadas son las que conocemos como empresas de participación estatal y que están en su gran mayoría sectorizadas a la Secretaría de Hacienda y Crédito Público. Esto es para el doctor Fernández el concepto de fideicomiso público, que tiene mucha congruencia con lo que refiere precisamente nuestra legislación mexicana. Como ya señalábamos hace un rato, el fundamento constitucional y el fundamento legal de los fideicomisos los encontramos en el artículo 90 de la Constitución Federal, así como en el artículo 1 y 3 de la Ley Orgánica de la Administración Pública y también en la Ley Federal de las Entidades Federativas. En términos generales, estos artículos refieren que la Administración Pública Federal será centralizada y paraestatal, y dentro de la organización paraestatal encontramos a los órganos descentralizados, a las empresas de participación estatal y precisamente a los fideicomisos públicos. Digamos que esta es el fundamento o la base constitucional o la base legal de los fideicomisos públicos. Pues bien, respecto de ello, nuestra legislación como tal no da un concepto respecto a lo que es el fideicomiso público. Sin embargo, sí establece cuáles son las características que debiera tener o los elementos que debiera tener para considerarse a un fideicomiso
público. Las leyes antes señaladas señalan que se entenderán o serán considerados fideicomisos aquellos que el gobierno federal o alguna de las demás entidades paraestatales constituyen con el propósito de auxiliar al Ejecutivo Federal en las atribuciones del Estado para impulsar las áreas prioritarias de desarrollo que cuenten con una estructura orgánica análoga a las otras entidades y que tengan comités técnicos. Digamos que nuestra ley, más que dar un concepto de lo que es un fideicomiso público, refiere cuáles son las características que debiera tener un órgano paraestatal para constituirse como tal. Entonces, en este caso específico, la ley nos refiere, por ejemplo, cuál es la norma o cuál es la figura jurídica o la personalidad jurídica con la cual va a detentar el fideicomiso público. Esto es, no nos dice si va a ser a través de un decreto presidencial o si de alguna ley que expida el Congreso de la Unión o algún decreto del mismo. Lo que fuera es que el fideicomiso como tal, y al venir precisamente del fideicomiso privado, que es a partir de un contrato mercantil, todos los fideicomisos son productos de contratos que establece el gobierno federal. Y cuando refiero al gobierno federal, señalo a cualquiera de las entidades que integran la administración pública. Esto es, pueden ser órganos centralizados, como cualquiera de las secretarías de Estado, o pueden ser las propias paraestatales, como los órganos descentralizados o los órganos o las empresas de participación estatal. También señalábamos que no es objeto de estudio, pero también referimos que los fideicomisos públicos también pueden ser integrados o constituidos por los órganos autónomos constitucionalmente, por el Poder Judicial o el Poder Legislativo. Nos dice que el objeto para el cual se va a constituir el fideicomiso público es precisamente auxiliar al Ejecutivo Federal, al Presidente de la República, en las atribuciones del Estado. Ya hemos señalado que en la organización administrativa siempre debe existir una división de trabajo. Conforme a la Constitución, toda la cuestión ejecutiva se deposita en una sola persona. Y es evidente que una sola persona no podría, por sí sola, tener a su mando todas las actividades o atribuciones, tareas que la propia Constitución o las demás leyes le confieren. Por eso es que tiene que haber una división del trabajo, una delegación de facultades, una transferencia de atribuciones para que cada una de estos organismos o entidades de la administración pública pueda llevar a cabo una función. Y los fideicomisos también cumplen con la función de auxiliar al presidente de la República para llevar a cabo sus atribuciones que le ha sido conferida por la Constitución y demás normas que se establezcan para tal efecto. Este auxilio que se le da al presidente de la República a través de los fideicomisos públicos tiene que ser para impulsar las áreas prioritarias de desarrollo. Ya lo señalábamos con antelación, ¿verdad? Aquellas que tengan como fin último el bien común o el interés general, la satisfacción de algún servicio público, ¿verdad? Son las áreas prioritarias que se establecen en la Constitución mexicana, ¿no? Dice también que los fideicomisos públicos deben contar con una estructura orgánica similar a las de las empresas de la participación estatal o a los órganos descentralizados. Esto es, que deben tener una dirección general y que deben tener un órgano o junta de gobierno. Todos los fideicomisos tienen dentro de su estructura orgánica una junta de gobierno que toma las decisiones fundamentales prioritarias de cada fideicomiso y en la cual va a estar representada, entre otros, por el secretario del sector al cual pertenezca el fideicomiso y otras personalidades. Pero también van a tener un director general que, como lo hacen los órganos descentralizados o como se hace en las empresas de participación estatal,
es quien va a tener la representación legal y la tarea fundamental de vigilar, velar porque todas las tareas encomendadas al fideicomiso en particular se cumplen y se ejecuten a cabalidad. Finalmente, también nos refieren que los fideicomisos públicos pueden tener comités técnicos. ¿Qué son los comités técnicos a los que se hace referencia en estas leyes? Bien, nos dice acá que los comités técnicos son constituidos por el órgano de gobierno. Ya señalábamos hace un ratito que todos los fideicomisos tienen un órgano de gobierno y una dirección general. El órgano de gobierno nos dice la Ley Federal de las Entidades Federativas, paraestatales, perdón, que los órganos de gobierno podrán constituir comités o subcomités técnicos especializados. Es decir, un órgano que tenga una tarea fundamental muy especial, muy específica, para apoyar la programación estratégica y la supervisión de la marcha normal del fideicomiso. Pueden haber comités que tengan la tarea de apoyar o atender problemas de administración y organización de los procesos productivos, o pueden haber comités que se encarguen de la selección y aplicación de los adelantos tecnológicos y el uso de los nuevos instrumentos que permitan obviamente elevar la eficiencia en la productividad en el servicio que presta el fideicomiso. Por tanto, los fideicomisos públicos, además de tener una junta de gobierno y de tener una dirección general, debe tener comités técnicos o subcomités. Estos, atendiendo a su naturaleza o a su característica, van a estar definidos para llevar una actividad muy específica en la cual va de una u otra forma a apoyar al mejoramiento de la ejecución o la operación del fideicomiso público. Pues bien, los fideicomisos, como cualquier órgano paraestatal, ¿verdad? También tienen una función principal, que es precisamente estar dentro de la organización administrativa y por ende van a conducir todas sus actividades en forma programada. Ya lo decíamos hace un rato, todos los organismos paraestatales, incluyendo los fideicomisos públicos, están agrupados o sectorizados a alguna Secretaría de Estado que cumpla o que tenga afines en su objeto o en su finalidad. En este caso, estas actividades a las que hace referencia la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal es justamente atendiendo al objeto del sector que deben estar programadas todas sus actividades. Estas actividades, con base, por supuesto, en las políticas que para el logro de los objetivos y prioridades de la Planeación Nacional de Desarrollo establezca el presidente de la República. No olvidar que cada presidente de la República, al tomar posesión de su encargo, analiza, revisa, estudia si las políticas públicas que se estén tomando hasta el momento han sido eficientes o si éstas necesitan modificarse o cambiarse. De cualquier forma, al inicio de su mandato, cada presidencia de la República establece un Plan Nacional de Desarrollo y sobre ese Plan Nacional de Desarrollo va a girar todas las estrategias del sector público. Esto es, todas las actividades, programas, sistemas, objetivos que lleven a cabo cada una de las entidades federativas debe estar ajustadas precisamente a este Plan Nacional de Desarrollo y evidentemente el fideicomiso pues no es la excepción. Tiene que estar también ajustada a tales disposiciones. Bien, decíamos hace un rato que los elementos para constituir el fideicomiso público son el fideicomitente, el fiduciario,
la finalidad, el objeto o los bienes fideicomitidos y la forma, el fideicomisario y la forma. ¿Qué nos dice al respecto la ley de estos elementos? Bien, la ley orgánica, y también lo refiere la ley federal de las entidades paraestatales, que en el caso de los fideicomisos públicos, quien va a fungir como fideicomitente único es la Secretaría de Hacienda y Crédito Público. Esto es, todos aquellos fideicomisos que se constituyan, fideicomisos públicos por supuesto, el fideicomitente será el Estado o el gobierno federal a través de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público. Quiere decir que cuando se intente constituir un fideicomiso público, el órgano o la figura o el ente que va a transferir estos derechos, estos bienes o esta cantidad de dinero es la Secretaría de Hacienda y Crédito Público. Y tiene una razón muy simple. La encargada precisamente del dinero o de los dineros del Ejecutivo Federal, pues es la Secretaría de Hacienda y Crédito Público. Entonces, en el tema de los fideicomisos, no hay vuelta. El único que puede constituir un fideicomiso es la Secretaría de Hacienda y Crédito Público. No significa de ningún modo que solamente la Secretaría de Hacienda y Crédito Público pueda generar un fideicomiso. Todas las demás dependencias de gobierno, me refiero a las secretarías de Estado, pueden proponer la creación de un fideicomiso. Y evidentemente, si este fideicomiso está acorde al objetivo de esta secretaría, por ejemplo, la Secretaría de Cultura, es evidente que el sector que se va a encargar de coordinar al fideicomiso público, pues será precisamente la Secretaría de Cultura. Lo que dice la ley en este caso es que el ente jurídico o la entidad pública que va a transferir es justamente la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, que será precisamente la que tendrá que surgir o estar dentro del acuerdo o contrato de la constitución del fideicomiso público. Dentro del contrato de fideicomiso público, ahí se va a señalar específicamente a qué sector o a qué secretaría de Estado va a estar coordinado el fideicomiso que se refiere. Ahora bien, por cuanto al fiduciario, ¿no? Nos hacen referencia que estos van a estar siempre en una institución de crédito. Y dicha institución de crédito tiene que estar autorizada. En su gran mayoría, estas instituciones de crédito que pueden constituir fiduciarios en los fideicomisos son empresas de participación estatal. Esto es, también donde el Estado ya tiene cierto control en su organización. Ok, ahora bien, cuando se esté creando o constituyendo un fideicomiso, ¿cuáles son los términos o los temas que deben quedar plasmados dentro de este acuerdo o contrato o convenio de constitución de un fideicomiso? En primer término, nos refiere la propia ley federal de las entidades federativas que el Estado o el gobierno federal, a través de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, que es precisamente quien es el órgano fideicomitente, va a verificar o a cerciorarse que en el fideicomiso o en el contrato en el que se cree el fideicomiso se encuentran estipulados todos los derechos y acciones que correspondan ejercitar al fiduciario sobre los bienes fideicomitidos. Esto es, en el contrato van a quedar plenamente establecidos cuáles son los derechos y acciones que puede llevar a cabo la institución de crédito precisamente sobre los bienes que les son transferidos por el gobierno federal.
Como cualquier servidor público o funcionario público, en el fideicomiso, en los fideicomisos públicos, las autoridades no pueden hacer más allá de lo que les es permitido, en este caso, en el contrato de fideicomiso. Por eso se hace indispensable, necesario, que en el contrato se quede bien explicado o bien establecido cuáles son los derechos y acciones que va a poder ejercitar las instituciones fiduciarias o las instituciones de crédito sobre los bienes que les son transferidos o los bienes fideicomitidos. También se van a establecer las limitaciones que establezca a o que se deriven de los derechos de terceros. Es decir, como ya también lo explicábamos, en algunos casos los fideicomisos pueden haber un beneficiado por un tercero. Esto al que le llamamos fideicomisario. En caso de haberlo, deben establecerse dentro del mismo contrato de fideicomiso desde su creación cuáles van a ser las limitaciones que se establezcan para tal efectos o que se puedan derivar de derechos de estos terceros. También es muy importante que dentro de los fideicomisos públicos se establecer cuáles son los derechos que se reserva el fideicomitente, es decir, el gobierno federal, cuáles van a ser los derechos que se reserve del fideicomiso. Y más adelante lo vamos a explicar, uno de ellos es precisamente la revocación. Y finalmente, y en caso de haberlo desde su creación, se van a establecer las facultades que se fije en su caso para el comité técnico, ¿no? El comité técnico no necesariamente tiene que estar creado desde la constitución del fideicomiso. En el desarrollo de ejecución de un fideicomiso puede darse la necesidad de crearse el comité técnico o un subcomité y entonces la Junta de Gobierno crea este comité y al crearse evidentemente se tendrá que modificar el contrato de creación o de constitución del fideicomiso y entonces se deberán establecer específicamente cuáles son estas facultades que se fijen para el comité técnico. Si este tiene facultades especiales, también tendrán que ser reportados en el documento, ¿no? Esto conforme nos establece la Ley Federal de las Entidades Federativas, ¿ok? Esto es muy importante y estos son los elementos que al menos deben contener los contratos donde se constituyan los fideicomisos públicos. Bien, los fideicomisos públicos, como cualquiera de los órganos paraestatales, gozarán de autonomía de gestión. Esto es, ellos por junta de gobierno tienen establecido un objetivo específico, programas a desarrollar y las tareas que les encomienden. Para llevar a cabo estas acciones, gozan de autonomía de gestión, que no debemos confundir, insisto, con la autonomía constitucional que se les da a diversos órganos, pero esta autonomía no es solamente de gestión, no es solamente técnica, sino es una autonomía presupuestaria, es una autonomía incluso legal, una autonomía de total independencia a los diversos órganos del Estado. Específicamente a la autonomía de gestión a que se hace referencia es a las cuestiones técnicas que pudieran generarse o que pudieran llevarse a cabo precisamente para el cabal cumplimiento de su objeto y de los objetivos y metas señaladas en sus programas. Es decir, no tienen que estar a cada rato generando juntas de gobierno o a cada rato establecer acuerdos precisamente cada uno de los fideicomisos para llevar a cabo sus tareas. Al contrario, una vez que ya la Junta de Gobierno les haya señalado cuáles son sus atribuciones, sus facultades, sus tareas, los fideicomisos, a través de su director general, podrán llevar a cabo de manera autónoma en cuanto a cuestión técnica y cuanto a cuestión de gestión, poder llevar a cabo todas y cada una de las actividades encomendadas y que estén encaminadas precisamente al cumplimiento de su objeto, de sus objetivos o de las metas que hubieran estado en el programa, ¿no? Entonces, esto es muy importante y no solamente los fideicomisos públicos, sino cualquier órgano
órgano paraestatal también goza con esta autonomía técnica, ¿no? Bien, hablábamos hace un rato que dentro de las circunstancias o elementos que se deben considerar en la constitución de un fideicomiso era justamente aquellos derechos que se quedaban reservados para el fideicomitente, es decir, para el gobierno federal. En el caso de los fideicomisos públicos, nos señala la Ley Federal de las Entidades Paraestatales que se deberán reservar al gobierno federal la facultad expresa de revocarlos. Esto implica de que si en un momento dado el gobierno federal considera que el fideicomiso público ya no está cumpliendo con su objetivo o que ya no es necesario para el cumplimiento del desarrollo o el Plan Nacional de Desarrollo implementado por el gobierno federal, pues este podrá revocarlo, ¿no? Ello sin perjuicio de los derechos que correspondan a los fideicomisarios o a terceros, ¿no? Evidentemente, cuando se determine la revocación de un fideicomiso, tendrán que ajustarse los programas, las acciones, los calendarios, ¿no? De algún beneficio que ya pudiera haber sido adquirido por un tercero o por un fideicomisario, ¿no? ¿Qué fideicomisos no se pueden revocar? Pues salvo que se trate de fideicomisos constituidos por mandato de la ley o que la naturaleza de sus fines no lo permita. Ya decíamos hace un rato que los fideicomisos públicos pues no gozan de una figura jurídica en específico de cómo constituirse. Puede ser a partir de una ley, ¿verdad? Como el Fondo Nacional del Fomento al Turismo, que fue creada mediante la otrora Ley Federal del Turismo, ¿verdad? Y hoy día sigue rigiendo este fideicomiso, pero que su nacimiento a la vida jurídica fue a partir de una ley, ¿no? En algunos casos, ¿no? Los fideicomisos son constituidos a partir de decretos presidenciales y los más, pues son a partir de contratos, ¿no? Que se firman al respecto entre las partes que integran este fideicomiso, ¿ok? Entonces, una de las derechos o potestades o facultades que tiene el gobierno federal es precisamente reservarse ese derecho de su misma creación del fideicomiso de poder revocarlo cuando así lo considere. Y esto de cuando así lo considere es evidente que tiene que ver con que su objeto ya no está dando cumplimiento o cuando ya conforme al Plan Nacional de Desarrollo o las estrategias de las políticas públicas del presidente de la República, pues ya no sean acorde. Entonces podrán, digamos, revocarse el contrato donde se da vida a los fideicomisos. ¿Ok? Bien, respecto a esta creación precisamente, ¿no? Nos refiere la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria, ¿no? Que los fideicomisos públicos podrán constituirse o incrementar su patrimonio siempre y cuando exista la autorización del presidente de la República, ¿no? Esta autorización, como ya lo hemos señalado hace un rato, tiene que ser por el fideicomitente y, conforme lo establece la ley, el único órgano que puede constituir un fideicomiso en nuestro país es la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, ¿no? Es justamente el fideicomitente y en caso de que el fideicomiso pertenezca a otro sector, con, digamos, con la vista o el visto bueno de dicha secretaría, podrán proponer al presidente de la República, ya sea la constitución, ya sea el incremento del patrimonio de un fideicomiso o la modificación o incluso la extinción de los mismos cuando éstas
ya no se ajusten o ya no convengan al interés público, ¿no? Y esto es muy importante para la vida de los fideicomisos. Bien, finalmente podemos referir que como ejemplos, ¿no?, de quiénes son los fideicomisos que actualmente tengo que señalar, evidentemente, que los fideicomisos fueron creados desde a mediados del siglo pasado, que se empezaron a constituir. Muchos de estos fideicomisos al día de hoy no existen o se han modificado de alguna u otra manera, ¿no? Por eso siempre he señalado, ¿no?, que cada vez que nosotros querramos verificar si tal o cual fideicomiso tiene vigencia aún, es preciso acudir a los documentos actualizados, ¿no? Porque quizás podamos escuchar o leer en algún libro o incluso en alguna ley sobre la vigencia o la constitución de algún fideicomiso en específico, pero si esta no está actualizada, posiblemente dicho fideicomiso incluso ya no exista, ¿no? Entonces, esto es muy importante. Pues bien, como ejemplos, y vuelvo a repetir, los fideicomisos pertenecen a la organización paraestatal y como tal deben estar coordinados por una secretaría de sector. Esta secretaría de sector tiene que ser evidentemente aquella que cumpla o que tenga vínculo con su objeto, con su finalidad para la cual fue constituido, ¿no? Podemos hablar de diversos ejemplos, ¿no? De diversos ejemplos, ¿no? Por señalar algunos, el fideicomiso de riesgo compartido, ¿verdad? Es uno de los fideicomisos que actualmente están o rigen en la vida jurídica de nuestro país. Este fideicomiso actualmente se encuentra sectorizado a la Secretaría de Agricultura y Desarrollo Rural. Aquí veo un error, es Secretaría de Agricultura y Desarrollo Rural el nombre correcto, ¿no? Podemos tener el fideicomiso de fomento minero, que está sectorizado a la Secretaría de Economía, ¿ok? Y tenemos también por allá otros fideicomisos como el Fondo Nacional de Fomento al Turismo, que evidentemente está adscrita o sectorizada a la Secretaría de Turismo, y a Fideicomiso para la Cineteca Nacional, que está actualmente a la Secretaría de Cultura, ¿no? Bueno, estos solamente son uno de muchos ejemplos que podríamos dar sobre los fideicomisos. Por hablar de otros, ¿no?, también tenemos al fideicomiso denominado Fondo de Operación y Financiamiento Bancario a la Vivienda. Este fideicomiso, mejor conocido por sus siglas como FOBI, ¿no? En el caso específico de FOBI, el fideicomitente, pues, como en todos, es la Secretaría de Hacienda y Crédito Público. La fiduciaria es la Sociedad Hipotecaria Federal, que es una sociedad nacional de crédito, ¿verdad? Es una empresa de participación estatal. Y el objeto de FOBI es otorgar apoyos financieros y garantías para la construcción y adquisición de vivienda de interés social, canalizando dichos recursos a través de intermediarios, ¿no?, a través de instituciones de banca múltiple, ¿no?, o de sociedades financieras de objeto limitado. A estas las conocemos por sus siglas como los SOFOLES, ¿no? Podemos hablar, por ejemplo, del Fideicomiso de Fondo Nacional de Habitaciones Populares, ¿no? Este es un fideicomiso que pertenece o está sectorizado a la Secretaría de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano, ¿no? De igual manera,
la Secretaría de Hacienda y Crédito Público es su fideicomitente y su fiduciario es el Banco Nacional de Obras y Servicios Públicos, ¿no? Banobras, como le conocemos por sus siglas. Este fideicomiso, digamos que su objeto principal es financiar el crédito para viviendas de las familias de bajos recursos, bajo un esquema de financiamiento precisamente que vaya acorde al presupuesto o a la capacidad de crédito de este tipo de familias, ¿no? Y digamos, el objetivo es que estas familias de escasos recursos puedan adquirir, puedan construir o puedan mejorar su vivienda, ¿no? Este es uno de los fideicomisos, ese es el objeto o la finalidad que es precisamente el interés general. Hablamos aquí, por ejemplo, del fideicomiso de fomento minero, ¿no? Que, como ya lo hemos señalado, pertenece a la Secretaría de Economía. En este caso, este fideicomiso, ¿verdad? De igual manera, su fideicomitente es la Secretaría de Hacienda y Crédito Público. Su fiduciario es Nacional Financiera, ¿verdad? Y el objetivo general o el interés general o el fin de este fideicomiso es precisamente fomentar y promover el desarrollo de la minería nacional por medio del otorgamiento de créditos y asistencia técnica especializada, ya sea para crear o para fortalecer o consolidar proyectos y operaciones mineras, ¿no? Esas son de las que se han escuchado bastante, ¿no? Y también, por ejemplo, aquí hablamos del fideicomiso para la Cineteca Nacional, que también es un organismo, es un fideicomiso que está creado precisamente por la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, ¿ok? Y su fiduciaria, ¿ok? La que tiene este fideicomiso para la Cineteca Nacional es precisamente Banobras, el Banco Nacional de Obras y Servicios Públicos, una sociedad nacional de crédito, ¿no? ¿Cuál es el objetivo o el interés general que tienen este fideicomiso? Es precisamente conservar, proteger y restaurar las películas y sus negativos, así como difundir, promover y salvaguardar el patrimonio cultural cinematográfico de la nación, ¿no? Otro de los objetivos que tiene este fideicomiso de la Cineteca Nacional es impulsar las acciones destinadas al rescate, a la preservación, a la clasificación, a la documentación, restauración, custodia y difusión de nuestra historia fílmica, ¿no? Ese es uno de los fines para el cual se ha constituido el fideicomiso de la Cineteca Nacional, ¿no? Entonces, queremos señalar básicamente que todos los fideicomisos públicos, ¿no? Tienen un órgano que los crea, que es el fideicomitente, ya lo hemos señalado, siempre será la Secretaría de Hacienda y Crédito Público. Debe haber una institución fiduciaria, que normalmente es una empresa de participación estatal que está dentro de la organización administrativa, y en algunos casos puede haber un órgano, un tercero beneficiado, se llama fideicomisario, ¿no? Como en el tema de del fideicomiso de fomento minero, ¿no? Donde los ejidatarios, ¿no? Son los que de alguna u otra manera serían los beneficiarios, ¿no? De este sector que está coordinado, ¿no? Entonces esto es muy importante, ¿no? Los ejidos, las comunidades rurales, los pequeños propietarios de las actividades mineras, ¿no? Serían en todo caso los beneficiados. En el caso del Fondo Nacional de Habitaciones Populares, ¿no? Donde señalábamos que es precisamente para apoyar a las personas de escasos recursos,
para que adquieran, construyan, modifiquen su vivienda, pues precisamente son estas últimas, estas familias de escasos recursos, los beneficiarios, o por ejemplo, del fideicomiso del Fondo de Operación y Financiamiento Bancario a la Vivienda, el FOBI como le conocemos, pues son precisamente todas estas familias que a través de créditos pueden hacerse de una casa o de una vivienda o tener algún tipo de recurso, financiamiento para acceder a la construcción o a la adquisición de alguna casa, habitación de uso doméstico, ¿no? Digamos que estos son los fideicomisos, ¿ok? Los fideicomisos públicos por los cuales se constituye, ¿no? En la organización administrativa, ¿no? Como lo hemos hecho referencia en anteriores ocasiones, ¿no? Los fideicomisos públicos, ¿no? Forman parte de la administración pública federal, ¿no? Con esto damos por terminado. Hemos ya estudiado un poco de los organismos descentralizados. Para aquellos que todavía no han visto algunos videos, y ya también hemos grabado respecto a cuáles son los organismos paraestatales, ¿no? Quiero cerrar con esto, que los organismos paraestatales, conforme lo establece nuestra Constitución, son 3: organismos descentralizados, las empresas de participación estatal y los fideicomisos. No se confunda, no es lo mismo órganos paraestatales que empresas de participación estatal. Los órganos paraestatales es el género, es decir, es lo que engloba o el catálogo general, y dentro del catálogo general de las empresas, de los órganos paraestatales, tenemos 3: los descentralizados, los fideicomisos y las empresas de participación estatal. Si ustedes se dan cuenta, en los 3 casos, quien dirige a los órganos paraestatales son dos figuras: una junta de gobierno, que está constituido, entre otros, por el secretario de sector, y por otro lado, un director general, que es justamente el representante legal, el que se va a encargar de vigilar y garantizar que todas las acciones que han sido aprobadas por la Junta de Gobiernos se lleven a cabo. Evidentemente podrá nombrar a el personal que va a trabajar o va a llevar a cabo estos programas o estas acciones, ¿no? Y tendrá pues la dirección y el control de gestión y técnica de los órganos paraestatales. Entonces, repito, la administración pública es centralizada y paraestatal. En el tema de los organismos paraestatales son 3: órganos descentralizados, fideicomisos y empresas de participación estatal. Estas últimas son prácticamente sociedades civiles o asociaciones o sociedades civiles, ¿no? Incluso mercantiles, y que se dan justamente para llevar a cabo una acción, y en las cuales el Estado, a través de alguna secretaría, tiene acciones, y al tener acciones, como en cualquier sociedad, puede definir en un momento dado la línea de trabajo. En el caso de las empresas de participación estatal mayoritarias, como su nombre lo indica, la autoridad o el gobierno federal tiene más del 51% de estas acciones y por ende el control de dichas empresas. Pues bien, quiero terminar agradeciendo a todos con que hemos visto hasta el día de hoy los organismos paraestatales, ¿no? Y el día de hoy platicamos sobre los fideicomisos públicos, que devienen o tienen su origen precisamente en otras figuras jurídicas, como la sucesión testamentaria, como la albacea, y que en nuestro país primero lo conocimos como fideicomisos privados, que eran entre particulares,
Y finalmente hoy día podemos tener fideicomisos públicos en aquellos donde la autoridad o el gobierno federal se encuentra inmerso y tiene el control absoluto de dichos fideicomisos, justamente para llevar a cabo una tarea o obtener un objeto de lo cual ha sido distinguido o ha sido facultado desde la Constitución y de las normas. Pues con esto damos por terminado este video y más adelante hablaremos de las siguientes figuras jurídicas que tienen precisamente la administración de nuestro país y en el caso de la organización administrativa. Muchas gracias.